Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo, nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? La monja Roja del Mayab fue profundamente anticlerical. Sus estudios y conciencia social sellaron su compromiso irrenunciable en pro del sufragio femenino, del control de la natalidad, del divorcio, del amor libre y hasta del trabajo sexual. Por todo eso fue considerada una mujer escandalosa para la época revolucionaria, lo cual no la impidió ser electa diputada local en su natal Yucatán y en San Luis Potosí. Y aunque no ejerció esos cargos a plenitud, abrió brecha para las mujeres. Fue persistente al politizar sus entornos. Baste hablar de las indígenas mayas adheridas a la Liga Feminista Campesina Rita Cetina, las militantes del Partido Socialista del Sureste, las asistentes del Segundo Congreso Feminista de Yucatán, las adeptas a la Liga Orientadora de Mujeres y todas las iniciadoras del parlamentarismo femenino en el sureste del país. ¿Quién más que tú, Elvia Carrillo Puerto? En la cuenta de los días, este 2022 se cumplen 100 años de que las mujeres yucatecas se convirtieron en México en precursoras de la conquista del voto femenino. Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada electa en el Congreso de Yucatán y a quien está dedicado el programa de esta noche, jugó un papel por demás destacado en este proceso. Ella, que murió en 1965, a los 84 años de edad, consagró su vida a lograr la emancipación de las mujeres mexicanas. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Doctora, ¿podría presentarse para nuestras audiencias? Claro que sí. Buenas noches. Estoy muy contenta de poder hacer esta transmisión vía Radio Educación para favorecer el conocimiento de Elvia Carrillo Puerto principalmente y de otras mujeres que estuvieron alrededor de ella, de su trabajo, como predecesoras de ella misma, como fue el caso de Rita Cetina. Y bueno, con mucho gusto me presento. Yo soy Piedad Penita Rivero.
Fui directora durante 22 años del Archivo General del Estado de Yucatán. He publicado 3 libros y varios artículos sobre la vida de estas mujeres yucatecas pioneras o ya dentro del feminismo, como fueron la misma Rita Cetina, la precursora, y claro que sí, Elvia Carrillo Puerto, de la que vamos a ocuparnos a continuación, y otras maestras, todas fueron maestras, como Rosa Torre González, que fue compañera e íntima amiga de Elvia Carrillo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña la doctora Piedad Peniche Rivero, exdirectora del Archivo General del Estado de Yucatán, autora de 3 libros sobre la historia del feminismo yucateco, con énfasis en la vida y los tiempos de Rita Cetina Gutiérrez, Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre González. Este programa está dedicado a Elvia Carrillo Puerto. Doctora Piedad Peniche, el movimiento feminista de Yucatán tiene sus raíces en el siglo XIX, ligado a la figura de Rita Cetina Gutiérrez, ¿cierto? Sí, Rita Cetina es la figura, la gran maestra de las feministas que vinieron detrás, que fueron en muchos de los casos sus alumnas, ya sea porque directamente estudiaron con ella o cuando ella fue directora del Instituto Literario del Estado, la primera normal de Yucatán, que bajo otros nombres ha llegado hasta nuestros días, entre ellas su alumna más importante, Rosa Torre, Raquel Cid, que fue una de las 3 primeras diputadas, ¿no? Y Elvia Carrillo, que fue su alumna de pluma, como se dice, porque Elvia no asistió, no fue maestra normalista recibida inicialmente, sino que Elvia fue maestra autodidacta en su natal Motul, aunque leía, es alumna de pluma porque leía seguramente con mucha asiduidad la revista que había publicado Rita años antes, porque no se conocieron personalmente. Es decir, Rita murió en 1908 y él empezó su carrera como feminista hasta 1919. O sea que no tuvo chance de conocer a Rita, pero sí leyó la revista La Siempre Viva, que se publicó durante 2 años, de 1870 a 1872, aquí en Mérida. Doctora, ¿cómo era el tiempo y la sociedad en la que esta maestra pionera, Rita Cetina Gutiérrez, luchó por establecer un nuevo modelo educativo, pero también por dar voz a las mujeres? Rita vivió, se dice a caballo entre la República restaurada, porque nació en 1846, cuando iban a tener efecto las reformas juaristas, ¿no? Sobre todo la que incluía la educación de las mujeres, que fue tan importante, y la otra parte de su vida transcurrió durante el porfiriato, cuando ya, pues sobre todo en Yucatán, había cierto progreso que venía del comercio internacional del Enequén, y empieza a recibirse revistas, artículos que Rita Cetina aprovecha.
junto con cierta bonanza en la economía del Estado, porque también la vida de Rita transcurrió cuando estuvo en curso casi en su totalidad la guerra de castas que tenía al Estado de Yucatán en una crónica bancarrota. Había muy poco dinero y menos, siempre menos para la educación de las mujeres, porque ya los hombres desde 10 años antes de fundada la primera escuela normal oficial del Estado, que fue la que dirigió Rita, ya funcionaba la escuela literaria de varones, que era como la universidad de la época. O sea, muy atrasada la educación de las mujeres con relación a la de los hombres. Es claro que Rita vivió en una sociedad patriarcal durante todo el tiempo, un poco más liberal durante el porfiriato, como decía yo, ya pensando en la educación de las mujeres por primera vez, con educación juarista, claro que muy limitada, siempre con asignaturas exclusivamente para mujeres, como arreglos para la florista y educación de manualidades, que desde luego en el Instituto para Varones no existían. Ahí existían el latín, materias científicas, física, ingeniería, cosa que las mujeres ni soñarlo. Y Rita fue una de las mujeres maestras que precisamente propugnó por la educación superior de las mujeres, que claro, en esa época se limitaba a ser maestra. El horizonte profesional de las mujeres era ser maestra y nada más, no había otras profesiones, ¿no? Eso vino mucho después, hasta la Revolución. Y como sabemos, Rita es considerada la pionera, la precursora del feminismo liberal, pues en 1870, cuando tenía solo 24 años, junto a Gertrudis Tenorio, ¿no?, y Cristina Farfán, fundó la revista escrita por mujeres en México, llamada La Siempre Viva. La Siempre Viva vino a ser conocida, ¿no?, en nuestros días como la cuna del feminismo mexicano, no solo porque tuvo esta sociedad que llamó Rita y sus compañeras Gertrudis Tenorio Zaval y Cristina Farfán, que le llamó La Siempre Viva, sino que también no solo era una revista, sino también era una escuela para niñas pobres y una academia para señoritas de la élite, donde enseñaban dibujo, declamación, literatura y había pintura. Entonces, como decía, Rita es considerada precursora del feminismo liberal precisamente por esta institución de La Siempre Viva, que como decía, eran 3 instituciones en una, y todo esto en el seno, pues claro, de una sociedad sumamente, como era la de Mérida, de solo 280,000 habitantes, sumamente católica y conservadora, donde todo lo que el trabajo de las mujeres fuera del hogar era visto como malo, como pecaminoso, como sospechoso, y ella pues desafió a la sociedad de su época, junto con las otras mujeres que fundaron La Siempre Viva, desafió que se mantenían a sí mismas, se hicieron cargo de sus talentos, ¿no? Lo ofrecieron a la sociedad, se fueron, y sobre todo como editoras del periodismo literario, eran sumamente mal vistas, ¿no?, como se pueden imaginar, por los hombres de la época, los literatos, ¿no?, de la época. El periodismo literario era furiosamente masculino, ¿no? Así que ellas fueron las primeras en incursionar en ese difícil campo. Pero tal vez algo que estoy estudiando todavía, ¿no?, que no tengo, ¿no?, tengo ciertas evidencias de que Rita también pudo, ¿no?, que tengo evidencias, pero no son tan contundentes como quisiera, como me gustaría, de que Rita Cetina también fue precursora del feminismo radical, ese que va a enarbolar Elvia Carrillo Puerto. En un poema asienta que la necesidad del conocimiento científico para que las mujeres conocieran el mundo, para que estudiaran la realidad e indagaran los, como ella dice, secretos arcanos de la naturaleza. Esta fórmula de secretos arcanos hace pensar que estaba pensando ella en los secretos de la biología, de la reproducción, es decir, de las facultades del cuerpo de las mujeres. Tenían las mujeres y que era totalmente desconocido. Las mujeres no sabían nada de sus propios cuerpos, todo era prohibido. Creo que todo el mundo se puede imaginar que sí, hasta muy recientemente, y no sé si hasta la fecha, era tabú todo lo que se refiere al sexo. A la sexualidad, pues ya nos podemos imaginar cómo estaría en la época de Rita, a fines del 19 y principios del 20. Y además tengo cierta información también, cartas de ella, en su carácter de directora y profesora del Instituto Literario de Niñas del Estado, de esa primera normal de la que ya les he hablado,
de que propició y protegió, aunque ella no impartió, las clases de biología, que fueron proscritas en 2 ocasiones a fines del siglo XIX del resto del programa de estudios del Instituto Literario que ella dirigía. Ella lo protege. Y entonces esto, a diferencia es lo que se conoce como un feminismo radical, porque quiere desterrar del género, o sea, de borrar el género, es decir, abordando la vida privada como algo público, algo que vino a Kate Millett, la feminista norteamericana, habría adelantado diciendo que lo personal es político, ¿no? Hasta los años 80. Es decir, ¿qué más personal podría ser lo que Rita protegía, que era entender, conocer la biología del cuerpo de las mujeres? Pienso que ella pensaba que el cuerpo de nosotros, de las mujeres, tiene mucho que decir sobre la dominación de los varones, es decir, sobre el patriarcado. Rita fue la pensadora, fue la intelectual del porfiriato, digamos, de fines del siglo XIX, así como Hermila Galindo lo sería, ¿no?, en el siglo XX, fue la intelectual de la revolución. Doctora, qué interesante esto que nos dice, y a propósito de lo que ha usted expresado, preguntarle cómo es que Elvia Carrillo llega a este feminismo radical del que usted hablaba. ¿Qué tanto tuvo que ver la lectura de La Siempre Viva? ¿Qué tanto la formación que recibió de parte del cura de Motul, Serafín García? ¿Qué tanto el hecho de que su familia tuviera ideas socialistas? Bueno, Elvia no tuvo una educación formal. Nació mucho después de que Rita había muerto, como ya dije, ¿no? Pero claro que el Instituto Literario siguió hasta nuestros días, bajo otro nombre, bajo el nombre de un varón, por cierto, ¿no? Pero ella no fue autodidacta, ¿no? Habrá estudiado primeras letras en el liceo de su natal Motul, pero nunca tuvo una educación formal, pero leía mucho. Se sabe que tanto ella como su hermano Felipe, del que era alma gemela, por cierto, leían y se cultivaban leyendo en la biblioteca del cura de Motul, ese es este cura Serafín García, que dicen que era anarquista. Yo la verdad nunca he encontrado, aunque he tratado de encontrar datos sobre Serafín García, pero nunca he tenido ninguna evidencia de su existencia ni de su biblioteca, ¿no? Tal vez me falta investigar, pero no conozco nada. La cosa es que Elvia, pues claro que recibió la influencia de Rita a través de la revista, de La Siempre Viva, ¿no? Al grado, la habrá impresionado y habrá entendido, ¿no?, los mensajes, incluso la agenda oculta de Rita, como es esto que decía yo de los secretos de la biología, que ella quería que las mujeres conociésemos nuestros cuerpos, ¿no? Era una como manera de empoderamiento. Esto, la prueba de que ella tomó ideas de Rita es de que le puso a la Liga Feminista que fundó en 1919, Liga Feminista Rita Septimia Gutiérrez, el nombre de la maestra. Esa es la mejor prueba. Su padre dice que era un hombre de ideas avanzadas, pero la verdad que los que se manifestaron plenamente socialistas fueron Elvia y Felipe, su hermano Felipe, que eran, como decía, almas gemelas, que se querían muchísimo. También un aspecto de la vida de Elvia, que sin Rita sí sabríamos de Elvia, sí la conoceríamos como socialista, pero tal vez no como feminista, ¿no? Porque las ideas feministas tuvieron que haber venido de ahí y pasaron por el filtro del primer Congreso Feminista, que ahí se discutieron mucho esas ideas de Rita. Sus alumnas, las estudiantes del Instituto Literario, pues habrán recogido esas ideas que todavía estaban en las paredes del instituto, aunque Rita ya se había retirado. Se retiró en 1901, murió en 1908. Pero claro que Elvia, sabríamos de Elvia, sin Rita sí sabríamos de Elvia, pero como socialista, ya que con su hermano Felipe, que eran los dos inquietos, los dos revolucionarios, ¿no?, con ideas de cambio, de progreso, ¿no?, en una sociedad como era la yucateca de esa época, dominada por las ideas del porfiriato, de Porfirio Díaz, que tenía aquí a su representante excelso, que era el gobernador Olegario Molina, y que se reelige y que luego se lo lleva Porfirio Díaz a México en 1907 y deja un hombre de paja, Enrique Muñoz, al que, como gobernador, al que tanto Elvia como Felipe combaten en dos azonadas, en dos complots, uno realizado en 1909 y 1910.
En el archivo de veteranos de la Revolución Mexicana que está en la Secretaría del Ejército, en el expediente de Elvia se lee que gentes militares que la conocieron mandaron cartas para asegurarla que se le diera a Elvia, fuera reconocida como veterana de la Revolución, las acciones militares en las que ella tuvo parte como espía, como correo de los que estaban ahí con el complot para derrocar al gobierno de Muñoz, que era un porfirito, como se dice, un porfirito aquí en Yucatán, que era el portador Olegario Molina, que ya sentado en su despacho en la Secretaría de Fomento de Porfirio Díaz, ya no estaba aquí, pero como seguía manejando las cuestiones de Yucatán, sobre todo a través del enorme poder económico que tenía, porque siendo socio de la International Harvester, cuya casa exportadora de nequén de Olegario Molina mandaba su nequén a la International Harvester de Chicago. Este International Harvester fijaba los precios del nequén, y como la casa de Molina, así se llamaba, la casa Molina, era la exportadora principal de nequén en medio de otras casas, de otros grandes propietarios de nequén, los llamados señores de la casta divina, todos alrededor de Molina y de sus negocios y tranzas y de su enorme poder político. Y pues los que se enfrentaron a todo esto fueron los hermanos Carrillo Puerto, junto con otros yucatecos como Tomás Pérez Ponce, que hicieron los complots para derrocar al hombre de paja de Molina en 1909 y 1910. Esta última revuelta, que desde luego que no triunfó, pero fue llamada la primera chispa de la revolución, así se conoce. De ese momento a los años de 1915, 1917, cuando asume la gubernatura Salvador Alvarado, sabemos que los hermanos Carrillo Puerto, Felipe y Elvia, encontraron un terreno fértil para sus ideales justamente durante el mando de Salvador Alvarado en Yucatán. ¿Se hicieron reformas a favor de las mujeres en esta administración, doctora? Claro que se hicieron reformas y muchas y muy buenas, ¿no? Alvarado es considerado un gobernador feminista, bueno, socialista por supuesto, pero revolucionario, constitucionalista. Definitivamente él trajo la revolución a Yucatán, aunque muchos yucatecos digan que no, que ya estaban las chispas de la revolución aquí en Yucatán. Claro que había muchas revueltas en Yucatán llamadas las revueltas maderistas, ¿no? De los que apoyaban a Madero. Desde luego que había ese fermento revolucionario, pero si Alvarado no hubiera llegado en 1915, pues no sé, todavía estaríamos sin las reformas de Alvarado, y sobre todo las feministas, como que el divorcio él convirtió en realidad, aunque ya existía, era una simple separación de cuerpos de los esposos. Alvarado lo hace efectivo, pues nueva ley del divorcio, ya haciendo aptos a las parejas, a los antiguos cónyuges para contraer una nueva matrimonio. Con la idea de Alvarado era sumamente anticatólico, antirreligioso, ¿no? Tenía la idea de que el matrimonio es un contrato social, pero no religioso, aunque tardaron mucho las ideas para que se viera más secularizado, ¿no? La idea del divorcio. Hasta muy recientemente todavía se pensaba que el divorcio es un vínculo que rompe la unión que habría hecho Dios, ¿no? De los cónyuges. Bueno, eso ya no creo que mucha gente lo crea, pero en esa época sí, lo que es un gran paso que da Alvarado, y claro que se crea eso, y además haber intervenido la economía en Nequenera, a Molina lo manda a La Habana, ¿no? Baja sus cortinas la casa Molina, aunque desde luego que bajo otras formas, pues tenían muchos tentáculos, ¿no? Inmobiliarios, la gente de la Casa Divina que pierde muchas de porque también Alvarado nacionaliza, sobre todo el comercio. Alvarado no interviene en las haciendas, solo el comercio del Enequén, pero ya con eso les quita el poder a los hacendados. Y claro, como le decía, lo del divorcio es una cosa muy importante para las mujeres, ¿no? Siempre se ha creído, ¿no? Que la posibilidad de separarse de un marido violento no podía hacerse antes, hasta que esta ley seculariza las ideas religiosas de estos mitos en torno al matrimonio. Y otra ley muy importante es la que da el estatuto jurídico a las mujeres, ¿no? Un decreto de 1915, muy rápido, porque Alvarado
Cuando llega a Yucatán, ese señor nunca descansó, nunca durmió. Hizo más de 800 decretos, ¿no? Cambios impresionantes en solo 34 meses que duró su gobierno, ¿no? Entre 1915 y enero de 1918. Fue muy breve, fue muy rápido, ¿no? Fue una pena que se hubiera tenido que ir, ¿no? Porque la Constitución, aunque quiso quedarse, por supuesto, los hombres de poder, nadie quiere retirarse. Alvarado trató de ser gobernador constitucional del estado, pero la falta de residencia de 5 años en Yucatán te lo impidió. Ya la Constitución del 17 estaba vigente y decía que para aspirar a un cargo de elección popular tenías que tener 5 años de residencia, y Alvarado, por supuesto, no los tenía. Así que en enero del 18, con mucha pena, tuvo que irse de Yucatán. Ese decreto de la igualdad jurídica de hombres y mujeres, eso fue una cosa revolucionaria. Las mujeres antes no podían comprar ni vender, no tenían fe pública, o sea, no podían comparecer en tribunales, no podían, desde luego, casarse y divorciarse. Se emancipaban a los 30 años, imagina eso, a los 30 años en esa época, y estaba a punto de morir o ya había muerto, ¿no? Yo estaba muy enferma, ya era una cosa tremenda, mientras que Alvarado baja la edad de la emancipación de las mujeres a 21 años. Y claro, ya podía hacer muchas cosas, ya con personalidad legal, ya podía ser propietaria de sus bienes, podía litigar, cosas que no había podido hacer. Entonces es una cosa muy revolucionaria que debemos las mujeres al general Alvarado. Doctora, y si me lo permite mencionar que también durante la gubernatura de Salvador Alvarado se realizó en el Teatro Peón Contreras de la ciudad de Mérida, del 13 al 16 de enero de 1916, el primer Congreso Feminista de Yucatán. Sin embargo, 3 años después, en 1919, la represión en contra del socialismo en la entidad llevó al exilio a los hermanos Carrillo Puerto, a Elvia y a Felipe. ¿Qué condiciones sociales y políticas propiciaron que tiempo después de dichos acontecimientos, Felipe se convirtiera en gobernador de Yucatán y Elvia en una de las primeras diputadas electas en México? Bueno, la partida de Alvarado nunca fue un feminista al 100%, por supuesto, hay que entender su época, que vivíamos en condiciones de guerra, o sea, de la revolución había matado a tantos mexicanos, la vida era importante, ¿no? Los niños, los nacimientos, la vida se imponía. Por ejemplo, Alvarado pensaba que las mujeres debían trabajar, tenían derecho al trabajo, siempre que no estuvieran casadas, que fueran solteras, dando lugar a que solo las mujeres solteras y tal vez las viudas, dependiendo de su estado de salud, de su edad, pudieran ponerse a trabajar en empleos públicos. Porque una de las cosas que quería, es que las mujeres fueran incorporadas a la vida activa del trabajo. Y claro, da empleo a mujeres en su gabinete, ¿no? Y pedía que sus generales dieran empleo. Hay cartas de él pidiendo que se emplearan a mujeres. Todas estas condiciones dieron aliento, dieron alas a las mujeres para sentirse liberadas, para sentirse capaces de incidir en los cambios que se estaban llevando a cabo en la sociedad, que fueron muchos los que propició Alvarado. Pero bueno, luego vino, cuando él se va en el 18, su sucesor, que era un obrero ferrocarrilero, Castro Morales, pues viene una represión violenta, ¿no? No violenta, pero sí muy activa contra todo lo que las mujeres querían hacer. Y claro, Felipe, desde Carrillo Puerto, desde la época de Alvarado, desde 1917, él empieza a formar ligas socialistas como dirigente del Partido Socialista, que luego llamó Partido Socialista, que había fundado Alvarado, ¿no? Que no tenía ese nombre. Felipe, en la época de Felipe se cambia a Partido Socialista del Sureste, y él empieza a fundar, como decía, ligas masculinas. Estas ligas masculinas, en 2 congresos que tuvieron, Motule y Izamal, ¿no? en 1918 y en 1921, habían pensado en fomentar que las ligas de mujeres, o sea, los grupos de mujeres que ya existían, porque se dice que Elvia Carrillo Puerto desde 1912 había fundado ligas feministas en Motula, alrededor de en los pueblos, en las haciendas, alrededor, anequeneras, por cierto, Motula, el corazón de la zona enequenera, había fundado ligas feministas.
estos socialistas habían dicho que querían que las mujeres se ligaran, o sea, que se unieran como parte del Partido Socialista del Sureste. Creo que ahí empiezan los intereses de Elvia, desde luego por ya entrar en la lucha partidista, ya como socialista, pero ella con una doble desventaja, ¿no? Ante la sociedad burguesa que era dominada por las ideas molinistas, porfiristas, que era ser socialista y también ser feminista, ¿no? Un estigma, digamos, en esa época que desde luego los hombres no socialistas no tenían y que nunca las protegieron, porque los socialistas se unen, hacen un pacto de protección para que no hubiera traición entre ellos, porque pues había, ¿no? Imagínense la corrupción que podían ofrecerles a los socialistas, los molinistas, la reacción. Entonces ellos hacen un pacto de sangre, así le llamaron, pacto de sangre entre los hermanos socialistas, ¿no? Donde estaba Felipe Carrillo Puerto, pero no incluye a las mujeres socialistas. Y desde aquí ya tenemos un problema muy importante que se va a manifestar cuando en el 24, tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, que entonces gobernador, los socialistas depongan a las mujeres, les quiten el derecho a los cargos que habían ganado en las urnas, tanto en 1922 como en el 23. El 22 por Rosa Torre González, primera regidora electa de México, y en el 23 ganados por Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cid como las 3 primeras diputadas de México. Sí, doctora, solamente si nos pudiera precisar si Elvia pudo ejercer el cargo de diputada, por favor. Lo pudo ejercer 15 días. Ella ganó como diputada, ella y sus 2 compañeras ganaron la elección para diputada de la 28 legislatura del Estado. Pero antes de que esa legislatura pudiera tomar posesión de sus cargos, el 31 de diciembre de 1923, viene la rebelión de la Huertista en la Ciudad de México contra el gobierno de Obregón, que se refleja en Yucatán. Llegan tropas de la Huertistas a Yucatán buscando a Felipe, el gobernador, porque él nunca quiso plegarse a De la Huerta. Él siempre fue fiel a Obregón, al presidente contra quien se había levantado De la Huerta, ¿no? Él siempre fue fiel a Obregón hasta el último día. Entonces, los de la Huertistas vinieron decididos a terminar con el gobierno de Carrillo Puerto, por lo que en diciembre, el 12 de diciembre de 1923, por lo cual las y los diputados de la 28 legislatura no pudieron tomar posesión de su cargo. Esto vino a ocurrir hasta mayo del 24, cuando ya Felipe había muerto, ya había sido asesinado durante ese tiempo que los militares de la Huertistas, o el golpe de Estado, tomaron la gobernatura del Estado. Después de asesinar a Felipe y a 3 de sus hermanos, hasta mayo de 1922, con tropas federales sacadas de Yucatán, y es cuando Elvia y sus compañeros diputados toman posesión de sus cargos. Pero a las mujeres solo les dura 15 días, a las mujeres diputadas, 3 mujeres diputadas, solo les dura 15 días el gusto, según dice Elvia, que ella solo cobró una quincena de su sueldo como diputada, y por cierto dice también que con eso compró una lámpara, con ese sueldo compró una lámpara de la que nunca se desprendía. Y bueno, fueron 15 días porque nunca, cuando este tiempo llamado la infidencia termina en mayo del 24, el nuevo gobernador sustituto de Iturralde, ¿no? Sustituto de Carrillo Puerto, desconoce a las mujeres electas, es decir, desconoce la elección a pesar de las mujeres, a pesar de que fueron estas mismas mujeres cuando se reúnen para ya tomar oficialmente posesión de su cargo en mayo, ya habiéndose ido los militares. Ellos le dan posesión a Iturralde en la Cámara. Iturralde, desde luego, fue impuesto, nombrado, o más bien impuesto, por Obregón. Una vez de que toma posesión de su cargo Iturralde, con la presencia y con la representación que tenían las 3 mujeres diputadas, las desconoce y las empieza a perseguir despiadadamente el gobernador y sus hombres, dice él en una carta que precisamente manda a Obregón describiéndole la situación, ¿no? Y en fin, son desconocidas y todas, perseguidas. Elvia tiene que salir del estado de Yucatán hasta ese grado, ¿no?
sacada de Yucatán y se dice que fueron tropas federales mandadas por Calles la que la saca de Yucatán porque estaba aprovechando entre la burguesía y los militares y los socialistas que no la querían, pues estaba siendo atacada por todos los flancos y no tenía dónde vivir. Incluso ella se queja, ¿no? Hasta qué grado es increíble, ¿no? Del parte de los socialistas yucatecos, que la persiguen e incluso dice que ella, que la maestra que la había hospedado en su casa, porque la casa de ella había sido destruida, bueno, saqueada por los rebeldes de los huertistas, ella estaba refugiada en casa de Amalia Gómez, una maestra compañera suya, y dice que la gente de Iturralde, los socialistas de Iturralde, del gobernador, le despiden a Amalia Gómez de su cargo de maestra, la dejan sin trabajo y la amenazan con quitarle su casa, la casa que alquilaba, ¿no? Si no sacaba a Elvia de ahí mismo, ¿no? De veras que yo como pienso en eso me parece increíble, ¿no? Al grado de que llegaron, ¿no? Que pudieron llegar los socialistas en su patriarcado, en su machismo, ¿no? En su odio hacia Elvia, ¿no? Y todo lo que ella representaba para la política, ¿no? Porque ya en ese momento las mujeres yucatecas ya habían entrado, ¿no? Ella había abierto las puertas a la participación política de las mujeres con su lucha por el sufragio, ¿no? Que aunque nunca se concretó por la vía legal, que la propició porque mandó un memorial firmado por cientos de mujeres, que ella incluso había ido a recoger estas firmas al Distrito Federal, donde fue recibida muy gentilmente. La misma Elvia dice que las fotos que de los periodistas la entrevistan, que tiene una exitosa visita y publican su foto. Esa foto me parece muy linda, estando ya en el Distrito Federal, pero que, claro, en ese momento era conocida como la feminista más famosa de México. ¿Por qué? Porque su hermano era gobernador del estado, ella sonaba para presidenta municipal de Yucatán, de Mérida, perdón, claro, por el apoyo de su hermano y los socialistas en el poder. Recoge todas esas firmas, las manda aquí a Yucatán, ella no llega enseguida, pero las manda. Un socialista yucateco las hace suyas para poder, como entrañaban iniciativa de ley, ellas no podían, las mujeres, las maestras de la Liga Feminista no podían meter ese memorial, pero lo hace un abogado, un diputado disque socialista, pero los mismos diputados dicen que no están capacitados para suficiente. Así termina su dictamen de la comisión encargada, que eran puros socialistas, encargadas de estudiar el memorial de Elvia y compañeras. Dicen que no estaban suficientemente enterados del asunto, que no se le había dado un suficiente trámite de prensa, y entonces les niegan la posibilidad de legislar el derecho de las mujeres al voto. Bueno, se sabe y a veces no se sabe mucho. Se dice con mucha facilidad que Felipe Carrillo les dio el voto a las mujeres legalmente. No fue así. Dice él en una entrevista que concede al periódico El Popular, periódico socialista, que gracias a las constantes visitas que ella había hecho al gobernador y presidente del Partido Socialista del Sureste, es decir, su hermano, había accedido a conceder el derecho al sufragio porque la Constitución no lo prohíbe expresamente, así lo manifestó Felipe. Es decir, no hubo decreto, no hubo ley, no hubo cambio posible que hubiera amparado legalmente, ahora oficialmente, el triunfo de las 3 primeras diputadas y el de Rosa Torre un año antes como regidora de Mérida. Todo lo cual las hizo presa muy fácil de las ambiciones, del machismo del gobernador sustituto Iturralde, para decir que ellas no tenían derecho legalmente a fungir como diputadas y como regidoras electas. Pero claro que ellas sí tenían ese derecho, ¿no? Claro que sí, ellas también tenían credenciales que les daban el triunfo legal, pero una vez muerto Felipe Carrillo, pues ya los socialistas decidieron no reconocerlas y con eso eliminaron todo, ¿no? Que era lo que lo pretendía, no solo terminar con las ambiciones políticas de estas mujeres, estas 4 mujeres, sino desterrar para siempre el deseo, el interés, la ambición de las yucatecas en su conjunto a aspirar a un cargo de elección popular. Muy, muy triste. Y pensar que lo más doloroso, que Felipe Carrillo siempre apoyó a Obregón, era su patrón, como también antes lo había sido Calles,
y le suplica muchas veces armas, ¿no? Que le diera armas, porque ya la reacción en Yucatán, los hacendados, estos muy poderosos, estaban organizarlo para hacer algo con él, ¿no? Para matarlo, aunque no está documentado que así lo hubieran hecho, pero hay mucha sospecha de que hubo, ya no digamos mano negra, no sé cómo expresar, pero que sí los grandes hacendados intervinieron, se pusieron de acuerdo con los rebeldes de la huertista para aniquilar, ¿no? Eliminar a Carrillo Puerto. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Piedad Peniche Rivero, exdirectora del Archivo General del Estado de Yucatán y autora de 3 libros sobre la historia del feminismo yucateco, con énfasis en la vida y los tiempos de Rita Cetina Gutiérrez, Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre González. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Muy buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. Elvia Carrillo Puerto es una de las heroínas que todas deberíamos conocer y admirar porque ofreció su vida e inteligencia para que hoy todas tengamos derechos y libertades políticas. Pionera del feminismo, ella se relacionó lo mismo con mujeres mayas que con sufragistas norteamericanas con el fin de conseguir el voto femenino. Un par de documentales dan cuenta de ello: Mujeres de la Revolución Mexicana y Las Sufragistas, de la documentalista Ana Cruz Navarro, recientemente homenajeada por las mujeres en el cine y la televisión. Esta noche Las Mujeres contamos acerca de Elvia Carrillo Puerto en voz de nuestra entrevistada de esta sección. Vamos a escucharla. Les habla Ana Cruz, soy documentalista, productora, escritora e investigadora, sobre todo de las historias de las mujeres mexicanas. Yo creo que Elvia Carrillo Puerto realmente es uno de los grandes personajes de la historia de las mujeres en México.
abrió las puertas para que las mujeres ingresáramos verdaderamente a la política. Ella con su vida pagó haber sido una pionera de la política mexicana y creo que nos dejó un legado enorme con su ejemplo de lealtad, de una claridad que tenía ella de que los derechos de las mujeres no podrían ser pisoteados. Ella tenía un amplísimo registro de lo que era la historia de México, tenía claro el antecedente familiar de los Carrillo Puerto, que habían sido grandes políticos. Su propio hermano Felipe era también para ella una gente a la que admiraba y con la cual colaboraba. Ideológicamente tenían una formación muy sólida, pero también Elvia tenía la sensibilidad suficiente como que para que todo este conocimiento y toda esta preparación que ella tenía le sirviera para vincularse con los otros pueblos, con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas, porque además tenía la facilidad de que hablaba perfectamente el maya. Él me decía que las mujeres tienen que prepararse, que lo primero que uno tiene que hacer como mujer es prepararse, conocer su país y después luchar por la defensa de todos los que no tienen voz, enseñar a las mujeres a ser las dueñas de su propio destino. Y eso lo tenemos que dejar plasmado en las leyes, que las mujeres son las dueñas de su propio destino. Elvia es una pionera realmente del feminismo en México. Más o menos ella en 1923, que es cuando se lanza en su candidatura a la diputación, las mujeres norteamericanas habían adquirido el sufragio y ella también tuvo la oportunidad de vincularse muy estrechamente con la periodista Alma Reed, que vino de San Francisco y que trajo también grandes ideas de revolución feminista para Yucatán. Entonces yo creo que hubieron muchos factores que ayudaron a que Elvia fuera una convencida del feminismo para Yucatán y para México. Me hicieron un homenaje recientemente las mujeres en el cine y la televisión de México por mi trayectoria y la gran satisfacción es que ahorita mis 4 documentales pueden verse gratuitamente por la plataforma de Filmin Latino. Uno se llama Mujeres de la Revolución Mexicana, en donde se menciona a Elvia Carrillo Puerto, por supuesto. El otro es el de Las Sufragistas, en donde también se menciona el trabajo de Elvia Carrillo Puerto. El otro es Humboldt en México, mi gran documental sobre el científico alemán. Y un último documental que hice que se llama La Historia Invisible, que habla sobre la violencia política que han vivido las políticas mexicanas en los últimos años. Esto es algo muy reciente y estoy preparando justamente la segunda temporada de violencia política, que va a llevar el nombre de Llegar al Poder. Muchas gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada conversamos con la doctora Piedad Peniche Rivero y el programa de este martes lo dedicamos a la figura de Elvia Carrillo Puerto. Doctora, ya para los años 30 encontramos a Elvia Carrillo Puerto en la capital mexicana, y además siendo la principal responsable de los 3 congresos de mujeres obreras y campesinas. ¿Qué destacar sobre estos encuentros? Bueno, lo primero que Elvia es, y así ha sido reconocida por las historiadoras feministas, sobre todo, que fue una luchadora feminista que nunca separó la lucha por el derecho al sufragio de las mujeres de la situación económica de las mismas, ¿no? Ella tenía una gran predilección, un gran amor por las campesinas y desde luego como socialista que era, pues por extensión por las mujeres obreras y por todas las mujeres, yo creo. Era un amor que se refleja en su lucha, precisamente en la lucha que ella hace por el sufragio, una lucha que ella vivió, o sea, no la escribió, no fue en los corrillos políticos, como muchas feministas mexicanas, ¿no? A partir de sus misiones diplomáticas, que presionando a los gobiernos. No, ella vivió en carne propia porque, bueno, sufrió lo que ya narré aquí en Yucatán después de cuando es sacada no solo del Congreso, ¿no? Al que solo estuvo 15 días, sino que también de Yucatán. Se le conoce por su resiliencia. Tenía una capacidad de
hacer su sufrimiento, que debió haber sido enorme, ¿no? Porque no solo mata a su hermano Felipe, sino a otros 3 hermanos. Fue una cosa tremenda. Imagínense a la madre de Elvia, a la misma Elvia. Fue una cosa tremenda. Pero ya en el 24, ella, como decías, la sacan, es custodiada al Distrito Federal y ahí se queda. En septiembre del 24 ya está escribiéndole a Obregón. Hay una carta de ella fechada en el Hotel Imperial de la hoy Ciudad de México, donde denuncia como lo que ya les dije, ¿no? Como Iturralde había dispuesto, ¿no? Depuesto de las mujeres diputadas. Y bueno, entonces en el 25 ella todavía tiene fuerza para luchar por una candidatura para diputada federal del estado de San Luis Potosí. Esto supuestamente que con el apoyo de Calles, que era ya presidente después de Obregón, y se va a San Luis, hace su propaganda con el apoyo, claro, y como decía, de federal, no estaba sola, pero porque en San Luis el gobernador Nieto acababa de reconocer el derecho al voto de las mujeres. Entonces ella se lanza hacia allá, hace sus campañas. Ella en una entrevista dice que es perseguida por su adversario, un varón muy molesto que la persigue muy enojado, que la persigue a balazos. Ella dice que estuvo a punto de alcanzarla a uno de los balazos. Pide que a la gente de ahí que la apoyaban en San Luis, que quería una suplente mujer. Entonces le dicen los revolucionarios de San Luis, pues que aquí no hay mujeres revolucionarias. Pues no sé cómo le van a hacer ustedes, valientes revolucionarios, que no tienen una hermana, una tía, una prima, que pueda tener las mismas ideas feministas, socialistas que yo. Entonces meten apuros allá a la gente del gobierno de San Luis, o sea, políticos de San Luis. Pero bueno, la cuestión es que ella triunfa en San Luis, por cierto, gana a su adversario por muchísimos votos, pero ¿qué creen? El gobierno federal desconoce el triunfo, el sufragio de las mujeres en San Luis, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados desconoce el triunfo de Elvia. Pues otra vez, lo más elegantemente que pudo, se reincorpora a su vida ya en el Distrito Federal, donde vivió hasta su muerte en 1965, muy pobre, en un departamento en Santa María la Ribera. Sabemos que ahí muere, que fumaba mucho en esos últimos días de su vida, pero siempre apoyando, siempre marchando en todas las manifestaciones que hubo en favor del sufragio. Y hasta en últimas fechas se conocen escritos de ella. Probablemente era una de esas mujeres que conocíamos como mujeres sándwiches, que iban con unos letreros en la espalda y en el pecho, por adelante, por atrás, pidiendo el sufragio cada vez que la Cámara se cambiaba, o sea, y se inauguraba una nueva legislatura federal. A esas mujeres que paseaban en las puertas del Congreso, ¿no? Pidiendo el voto de las mujeres. Probablemente ella era una de ellas, porque nunca dejó de pensar que las mujeres estábamos listas, que queríamos tener la posibilidad de votar y de ser votadas. O sea, como digo, ella vivió en carne propia y sufrió en carne propia aquí en Yucatán, luego en San Luis. Ella siguió creando ligas feministas en México, en los lugares donde trabajó, en las dependencias de la Administración Pública Federal, donde pudo trabajar. Consiguió trabajo, no creo que gracias al apoyo de Calles habrá sido por la primer lugar donde trabajó. Yo creo que organizaba, era una organizadora, una líder impresionante. Nunca se cansó de tener fe en que las mujeres en el poder íbamos a cambiar el mundo. Yo creo que llegaba a pensar con mucha candidez, que las mujeres íbamos a tener la posibilidad de cambiar el mundo. Comentar a nuestras audiencias que los artículos y los libros que ha escrito nuestra invitada, la doctora Piedad Peniche Rivero, sobre el feminismo yucateco, están disponibles y son de libre acceso a través de la Internet. Doctora, para despedirnos, ¿qué quisiera comentarnos? Pues que me da mucho gusto poder charlar con ustedes sobre todo este tema, sobre todo fijar bien las fechas del nacimiento y de la muerte de Elvia, porque he visto cada cosa impresionante, que hay muchas variaciones. Yo misma he cometido errores hasta antes de conocer. El acta de nacimiento sí la conocía en Motul, 1881, más no su acta de defunción, que por fin se hizo pública gracias a una investigadora,
donde aparece que la fecha de su muerte es 1965 y no 67 o 68, como incluso me dicen que en la página del Senado está mal asentada, ¿no? Eso me da mucho gusto, ¿no? Poder contribuir con lo poco que lo he hecho a estos pequeños detalles que parecen pequeños, ¿no? Pero tienen mucho que decir acerca del contexto en el que estas mujeres, tanto Rita, tanto Elvia, ¿no? Trabajaron y nos dejaron su legado más que nada de organización. Yo digo que ese es el legado, ¿no? Bueno, Rita fue intelectual, pero el de Elvia fue el de organización, de que podemos organizarnos para alcanzar nuestros sueños, pero siempre con el concurso del pueblo, de la sociedad, porque todas las banderas de Elvia no eran feministas, pero también eran muy socialistas y a veces estaban reñidas, ¿no? Reñidas en el sentido de que no siempre el feminismo va de acuerdo o más bien el socialismo acompaña al feminismo. Eso lo sabemos muy bien, pero sería tema de otra conversación. Que ojalá podamos tener próximamente. Claro que sí. Atenea, pues les agradezco mucho esta plática y les deseo mucho éxito para esta y para todas las que vienen. Muchos saludos. Muchísimas gracias a nuestra invitada, a la doctora Piedad Peniche Rivero, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las Mujeres Contamos. Las Mujeres Contamos.